Hola, ¿cómo va? De vuelta con esta iluminación acá. Eh, pero me parece que anda bastante bien. Hay unas sombras. Pero bueno. A ver ahí. Em, ¿Cómo andan? No, todavía no terminé de resolver los inconvenientes técnicos, pero hay unas cuantas cosas que que quiero charlar. Me parece que está muy fuerte la música. A ver, un segundo. Bueno, espero que quede ahí, más o menos. Eh, me- me- tengo la impresión de que hay em, una, una confusión, como un empaste, como un nudo entre criticar y discernir. Eh, lo noté en muchos ámbitos, hasta en la intelectualidad, en el mejor de los sentidos, porque yo a veces uso esa palabra como irónica, pero a veces no. En realidad, por supuesto que valoro mucho la intelectualidad, eh, pero no me simpatiza nada la intelectualidad como impostura, como semblanteo o como profesión. Como decir, de profesión. Y no porque no haya grandes intelectuales que laburan de eso, laburan escribiendo, laburan pensando. No critico no tengo una actitud crítica de que se lo tomen en serio, que laburen de eso. No me gusta la impostura en ningún ámbito de la vida. Ninguna. No me gusta no me gusta la pose respecto de esas cosas. No estoy diciendo que mi, mi posición o mi opinión a este respecto sea, no sé, la única, ni la mejor, ni nada por el estilo. Pero a mí no me agrada. O sea, cuando hay mucho semblanteo ya no. Le huyo, digamos, a esas cosas. No les creo. Es más, los mejores intelectuales y las mejores intelectuales no se la dan de nada, no tienen esa impostura. Pero, bueno, encontré este empaste entre criticar y discernir o como la ingenuidad, no sé cómo decirle, no es ingenuidad, pero algo así, de creer que perdón, sí, ahora sí, que ser inteligente es estar en contra. Como para ser inteligente hay que estar en contra o criticar lo más posible. Y la verdad que lo vengo diciendo hace muchos años, no hay nada más fácil que criticar. Te paras enfrente, te pones así, te pones enfrente de lo hecho, de lo realizado, aunque sean eh, opiniones o ideas, te pones frente, o un hecho histórico, hechos históricos te pones enfrente, que aparte es inevitable porque cuando leemos todos hacemos eso,
y lo criticas, ¿no? Y lo criticas. A veces parece que hay gente que confunde a tal punto esto, la inteligencia con la crítica, que parece ser que cuanto más criticas sos más inteligente, cuanto más horrible es la crítica, más inteligente sos. Estoy totalmente en contra de eso. O más que estar en contra, que sí, lo estoy, más que estar en contra me parece que es un punto importante a discernir. Me vino a la cabeza una frase de Lichín que decía, para encontrarte en lo infinito, has de discriminar para luego unir. Discriminar en términos de discernir, no en términos de discriminación negativa, sino en términos de entender, de poder entender a qué pertenece la naturaleza de cada cosa, y en este caso tomando naturaleza por espíritu, de la idea, de la palabra, de la situación, del hecho, ¿no? Esto de poder comprender cuál es la naturaleza de... No quiero decir la palabra objeto, como se dice, objeto de estudio. Pero bueno, podría ser una forma de decirlo, o hecho, o idea, bueno, qué sé yo. Esto, ¿no? Discriminar en ese sentido, de comprender a qué categoría pertenece cada cuestión, cada asunto, a qué, cuál es el trasfondo, no sé si estoy siendo muy clara. Puse un ejemplo, porque ahí me parece que van unos cuantos malos entendidos que a primera vista están muy generalizados. Asuntos que están muy generalizados y que me parece urgente diferenciar. Pienso que en esta misma cuestión, en este mismo emplasto o nudo marinero, está la pereza de la gente que se dice antipolítica, no, perdón, que se dice apolítica, o que dicen yo no entiendo nada de política. Me parece que ahí lo que ocurre es que la antipolítica les pone tanta enjundia a confundir en general y en particular, o sea, cada tema llenarlo de confusión, llenarlo de equívocos, llenarlo de tergiversaciones, malversaciones y qué sé yo, que hay gente que le da como, ¿no? Como esa cosa de...
de alejarse a veces por una especie de asquete moral, y a veces eh, porque es demasiado complejo realmente entender todo lo que está en ciernes en esa situación. Pero me parece que en la era de Acuario vamos a necesitar manejar un par de criterios mayoritariamente. O sea, entender que todo lo peor de la política ocurre cuando la cultura política es muy baja. Cuando no entendemos, somos demasiados los que no entendemos nada, cuando somos demasiados los que no nos metemos. Y que los temas que pueden parecer más modernos o más, ¿cómo se dice? Como más, no sé, subsidiarios de la política o desatendidos, no sé. Por ejemplo, el tema de la ecología. O el cuidado ambiental. Vamos a tener que meternos mucho, en general, en particular, siempre. Vamos a tener que meternos para cuidar esto. Y voy a dar un ejemplo que alguna vez escribí por ahí, en las redes. Contaba que yo hace muchos años, en un momento, me llenaba de tanta angustia lo que veía y leía y estudiaba. Me generaba tanta angustia con la creencia de que no, lo que mucha gente todavía cree, que yo no podía hacer nada, que el aporte que yo podía hacer era muy mínimo, que no había nada o casi nada en mis manos. Errores de juventud que ya no cometo. Muchos años. 20 varios. Cuando yo creía eso y entendía bastante de lo que escuchaba, pero veía tanta maldad. Estoy hablando de Neustadt, ¿no? Neustadt, bueno, eso más que 20, bastante más que 20 y tantos. Neustadt, Grondona, veía tanta maldad, tanto caretaje, tanta mentira disfrazada con palabras difíciles y qué sé yo, que realmente lo veía totalmente ajeno, sentía que no tenía ningún lugar yo en eso, no podía hacer. Es más, de hecho, en determinado momento tenía el mismo discurso que escucho hoy día a veces. Los políticos son todos iguales. Ese es el discurso de la antipolítica que la oligarquía supo construir. ¿Por qué? Porque sin política, y vuelvo a aclarar que la política no tiene nada que ver con la corrupción. La corrupción fue una herramienta de la oligarquía genocida para corromper a los corrompibles que ocupen esos lugares de poder importantes y que los de buena voluntad nos sintamos asqueados y digamos, yo con esto no tengo nada que ver. Entonces, hablando de discernir. Quería contar el ejemplo que me parece muy gráfico de esto. Esto de que yo no puedo hacer nada, yo no tengo poder, no tengo poder ninguno, no puedo hacer nada, es muy poco, bla, 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 bla. En mi imaginación yo me quería ir a vivir a un lugar apartado. Lo que hoy está haciendo en los grandes centros urbanos
del mundo, en las grandes metrópolis está ocurriendo. Se están todos desparramando para las afueras, porque es insoportable en estos niveles de situaciones de tensión, de dificultades económicas y qué sé yo. Es insoportable vivir en las grandes ciudades. Yo vivo en una gran ciudad y me quiero ir hace tiempo. Bueno, pero en su momento, cuando era piba, yo decía, lo mejor que puedo hacer es quitarme del problema, o sea, apartarme del problema porque no puedo aportar nada y sumarle angustia y sumarle encima angustia con mucho conocimiento. Yo estaba muy informada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para dar un caso dentro de esto, ¿qué tendría? 20 años. No me acuerdo cuando salió la revista La Maga. Leí una nota en la revista La Maga donde me enteré que en la Argentina todavía esto sería que 30 años, pongámosle, en la Argentina había esclavos trabajando en los... iba a decir facendas, por eso me reí. Es lo mismo, pero no me sale la otra palabra. En las haciendas, en las cosechas, en los tabacales, en los ingenios. Me enteré de eso a los 20 años y me generó una desesperación impresionante. O sea, no importa. No podía comprender o sea, cómo se permitía. Bueno, no sé, me horrorizó. Y con estos conocimientos, y por ejemplo, para hacer un panorama más o menos claro, otra cosa que leí por esos días es que al paso que íbamos hace 30 años, en 50 años nos quedábamos sin ¿cómo se dice? Alimento del mar, no sé, todo lo que da el mar, todos los frutos, peces, no me sale ahora la palabra. Sin peces y sin vida marina, digamos, vida submarina. Escuché eso, leí eso, también en alguna publicación de esas. También me espanté, dije, pero esto hay que resolverlo ya, no es una cosa que podemos esperar mucho tiempo. Con este tipo de información, más los noticieros, qué sé yo, en un momento me agarró tanta angustia que dije, lo mejor que puedo hacer es irme de la ciudad, porque esto es un horror y yo no tengo... ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a decirle, pero ustedes son... ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen? ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a permitir esto? Que era la sensación que me producía, o sea, una genialidad de decir, ¿qué hacen? ¿Qué les pasa? Y cuando yo pensaba eso, me quería ir a vivir así, no sé, lugares con ríos, con sierras, con paisaje, con naturaleza, ya les digo, pasaron 30 años y en uno de esos lugares, y yo sé que no es el único, pero en uno de esos lugares donde yo había ido hace 30 años atrás y me quería ir a vivir, fue mi hija de 20 años, 19 tiene, fue mi hija con su novio y no se podían meter al agua porque el agua estaba contaminada. Repito, hace 30 años yo me quería ir a vivir a un lugar porque veía que las circunstancias eran tremendas. Este verano pasado,
mi hija va a uno de estos lugares preciosos donde yo me quiero ir a vivir y no se puede meter al agua porque el agua está contaminada 20 años después de la última vez que fui. El río donde yo me metí. Entonces, más vale que empecemos a discernir y empecemos a entender cuál es nuestro lugar en la política. Porque sí, porque somos nosotros. No quiero dar la otra opción porque ya vimos lo que produce. Entonces no la voy a plantear como posibilidad porque no es una posibilidad. O sea, si este espacio de reflexión es un espacio que trabaja en relación a un futuro posible y a un futuro necesario a ser creado, entonces esa opción no existe. Bueno, más vale que empecemos a entender la diferencia entre discernir y criticar, entre inteligencia y criticar, o el oposicionismo, estoy en contra de todo, estoy en contra. Eso no es pensar. Eso es romper los huevos, no sé. Cuando hay gente, cuando quien está, quien es elegido por el pueblo es un laburante, una laburante, cuando es alguien que realmente trata de hacer algo. Y cuando digo todo esto, yo sé que nos pasa esto también de sentirnos como escaldados, ¿no? Como que nos cuesta muchísimo confiar en alguien. Mucho. Confiar en que es posible. En que es posible, que sí, que lo hace de buena voluntad, lo hace de buena fe. Lo hace honestamente, es auténtico. ¿No? Digo, encontrar una persona donde nosotros podamos volver a sentir esto, porque nos han engañado tantas veces. Entonces esto cuesta mucho. Pero para que eso no nos pase, me parece que tenemos como que estar... Primero, la primera me parece la infalible es estar presentes. Estar presentes en el momento presente. Y para estar presentes en el momento presente, nuestro pasado, tiene que estar medio como por acá, ¿no? O sea, como nuestro pasado forma parte. Ah, qué suerte que me acordé. Esta cosa que no. Ay, esta virome, mi hija, la más chiquita, se llevó mi virome y me agarré una virome de ella y no anda. Bueno, ahí está. ¿Qué estaba diciendo? Esto, que nosotros tenemos que saber discernir. Entonces, cuando nos vienen con esto de no, esta máxima, porque la verdad que se lo manejan como una máxima. No juzguemos, no hay que juzgar, vos no sabés de la vida me parece que también ahí hay que saber hacer un parteaguas, hay que saber discernir. Yo estoy completamente de acuerdo de no juzgar cuando se trata de nuestros iguales, de nuestros hermanos, de nuestros más cercanos,
porque ahí el fenómeno de la proyección es muy rápido, se produce mucha transferencia inmediata, ¿no? Afectiva, amorosa o odiosa, rencorosa, no sé, pasan muchas cosas. Entonces ahí sí es imprescindible que la opinión sea lo más amorosa posible y menos juzgona, digamos, menos jetona, menos mala onda para con la otra persona. Pero nosotros tenemos todo nuestro bagaje, nuestro pasado. No podemos mirar con el pasado, pero no podemos olvidar nuestra historia para estar presentes. O sea, si no somos la pescadita la pescadita desmemoriada de Nemo, Dory. Somos todos Dory porque no sabemos quién somos, no sabemos de dónde venimos, no tenemos. Bueno, lo que intenta la derecha siempre es deshistorizarnos, desempoderarnos, quitarnos los elementos de juicio. Porque los elementos de juicio que tenemos es nuestra experiencia también, nuestro pasado, lo que sabemos de nosotros mismos y mismas. Entonces yo no la voy con esto de no juzgar y no juzgar como así, sin detalle, ¿no? Trabajo arduamente en no juzgar a mis prójimos, a la gente más cercana, más donde mis afectos son más directos, donde yo tengo más para identificarme, para proyectar, en ese plano trato de no juzgar y laburo en no juzgar y en opinar lo más buenamente posible, siempre. Por más que la situación a veces no facilite. Lo digo en serio, hay momentos donde hay gente que te viene con una historia que vos decís, pero te las mandaste todas, ¿qué querés? Pero cuando se trata de... Voy a dar un ejemplo. De la historia reciente argentina. El pasado reciente. Hay un concepto de psicoanálisis que es muy, muy usado, o que era muy usado cuando yo era pibita, no sé ahora, que se usaba mucho la idea de après-coup o a posteriori. Vieron que hay montones de cosas que cobran sentido a posteriori. Cuando pasó lo de Cromañón, aclaro por si hay gente de otros países, Dios quiera, que esté mirando esto. El atentado de Cromañón, acá no se conoció como atentado, se conoció como accidente, pero fue algo provocado, evidentemente. Murieron 195 pibes, algo así, adentro de un boliche, en una estación, al lado de una estación de tren, en un boliche. Un tontito tiró una bengala, se encendieron unas telas que colgaban del techo y el coso ese que colgaba
Wow. Hablando de APRECU. Qué loco. Una tarotista acaba de hablar de un incendio en una casa que yo no sé qué, yo no fui, no tengo nada que ver con eso, y sin embargo ahora me viene esto a la memoria. Ella lo marcaba como algo importante, claro que fue importante, fue tremendo fue tremendo, ese hecho fue espantoso. Bueno, cuando pasó esto, todos lo creímos un accidente. Cancelado, cancelado, cancelado. Cuando ocurrieron los sucesivos accidentes de tren en la línea Sarmiento fundamentalmente, pero hubo otras, pero fundamentalmente en la línea Sarmiento, hasta que termina por el accidente de Once, donde murieron 51 personas, más el maquinista que no quiso, que no trabajó ese día, no quiso hacer el choquecito. Ahí se lo mataron a tiros, porque no estuvo en el accidente. Pero el mismo día o al día siguiente casualmente lo mataron a tiros en la calle. Ya cuando lo del accidente de Once ya era muy raro porque no había ningún accidente y en un momento empezaron a haber, no sé, hubo como 4 o 5 accidentes, hasta que choca el tren Sarmiento en la estación. Ahí ya no, en ese caso, aquella vez, no podemos decir lo mismo. Ya ahí, en ese hecho, fue como, esto no cierra por ningún lado. Cuando ocurre lo de Iron Mountain, que yo contaba el otro día, donde murieron 12 bomberos, más gente que se suicidó posteriormente por la persecución. Donde se quemaron todos los papeles de la fuga de divisas, de todas las empresas exitosas. Bueno, ya no había APRECU que aguante porque los hechos se iban resignificando muy rápido. Claro, se iban resignificando muy rápido para las personas que prestamos atención a estos hechos y que no intentamos olvidarlos. No te digo que hacemos fuerza para no olvidarlos, porque yo no lo hago. Lo que sí es que no... ¡Uy! Perdóname, vi. Lo que sí es que no intento olvidarlos. Cuando ocurre esto, todos aquellos hechos se terminan resignificando, hasta puntos insospechados, como yo con los años puedo preguntar, ¿a quién benefició? ¿A quién creen que benefició el suicidio de Chabran? Chabran, estoy hablando de un suicidio que ocurrió hace más de 30 años. Y esto sí que es bastante finito, porque finito en términos de que es increíble, es increíble. El suicidio de Chabran benefició a los Macri también. ¿Y a quién le afectó la muerte de Cabezas? A
gente contra la que los Macri estaban, o sea, había una pugna que era Chabrán, digamos. ¿A quién afecta? A Chabrán, que es el tipo que después se termina suicidando. ¿Quién beneficia la muerte de Chabrán y la muerte de Cabezas? A los mismos que benefició Cromañón, el accidente de Once, Iron Mountain, ¿cómo se llama este otro? Nisman. Nisman se suicidó. Pero ¿a quién benefició ese suicidio y cómo fue maquinada la situación? Bueno. Macri, siempre el mismo sujeto. Cuestión que sí es muy duro de escuchar esto. Sí es muy duro de tolerar que hay gente así de psicópata, que es capaz de engañar así a la gente. Sí es duro tolerar que nos han engañado así. En este caso, a mí no. En este caso, a mí me engañaron asquerosamente en otros ámbitos de mi vida. Pero ese sujeto en estas situaciones no me engañó, y en política medio difícil que me engañen. Pero digo, si es difícil de tolerar, desaparece el problema, desaparece la situación, no nos deja de joder la situación porque nos angustia o porque nos resulta horrible o porque no bancamos el hecho de que eso sea, de que así se maneje alguna gente o de que así se maneje cierto poder. Cambia el hecho. O más bien la única forma que tenemos de evitar ese tipo de cosas es escuchar atentamente y no prejuzgar. Juzgar con todas nuestras capacidades. Estoy hablando, quienes no somos jueces y juezas o fiscales y fiscalas, tenemos que hacer nuestro juicio, nuestra parte del juicio. No me estoy refiriendo a meter en cana, ni ir a psicopatear, ni ir a perseguir a alguien que se nos metió en la cabeza que es culpable. No. Exigir que sea justicia, por ejemplo. Exigir que sea justicia. Exigir que sea justicia. Estar atrás del tema, no leer el titular Lilito de que dice no sé qué cosa, ¿no? De cualquiera y cualquiera. Y otra vez, el otro día, otra cualquier cosa. Y otra cualquier cosa. Y otra cuestión que se anuda con esto de no diferenciar, criticar, discernir. ¿Cómo lo digo? Estoy pensando. A ver. Si yo estoy a favor, yo quiero justicia. Ni por mano propia, ni por venganza, ni por envidia. Yo quiero justicia porque me ocupé mucho de pensar y de trabajar sobre los asuntos humanos, y entiendo que
la única forma de organizar semejante cantidad de gente es con organización bien fuerte, bien fundamentada, bien criteriosa, bien basada en el amor, en los conocimientos, en los verdaderos conocimientos aplicados al día de hoy, a la actualidad, de la subjetividad humana, de las subjetividades, del multiculturalismo, y para todo eso necesitamos justicia, para todas esas cuestiones necesitamos un orden justo y amoroso. Si no, hasta el amor se hace difícil en todos los aspectos, porque digo, yo quiero muchísimo a mis hijas, pero acá se me genera un paréntesis que no es útil para esclarecer el tema, pero vamos a decirlo así. Yo quiero muchísimo a mis hijas, pero a mí me echaron del laburo a los 47 años. A los 44, llevan 4 años. No consigo laburo no consigo laburo que esté adaptado a las necesidades que tengo. Yo tengo que pagar un alquiler. A mí la canasta básica, yo estoy por abajo de la canasta de indigencia, porque como no tengo casa, tengo que pagar alquiler. Entonces, a mi canasta de indigencia tenés que sumarle el pago del alquiler. Entonces, sin justicia social, hasta amar se hace difícil. Hasta amar a los hijos se hace difícil. Y no solamente es injusto, además es innecesario. Porque estas situaciones están sostenidas en la acumulación desmedida e inútil de otra parte de la sociedad. Pero iba a otra cuestión. Yo entiendo, sé, aprendí, conozco que lo que necesitamos los pueblos, entre otras muchas cosas, pero lo que necesitamos es justicia. Pero quienes están en el Poder Judicial, en los lugares clave, la mayoría de las veces, trabajan por y para la corrupción. Gracias a Dios y a la sabiduría de este pueblo, no siempre. Muchos de ellos no. Lamentablemente no podría decir que la mayoría de ellos, la mayoría de los que trabajan en el Poder Judicial son honestos. Lamentablemente. Pero sí hay un gran porcentaje de gente muy honesta y muy laburante, de verdad. Pero digo, gran parte del Poder Judicial favorece la corrupción y el narco, la chantada y qué sé yo. Ser equilibrada sería no estar en ningún lado. Ser equilibrada sería mantenerme neutral con lo que no significa neutral. Pero como no entiendo, yo no sé, así que no opino, no sé.
o quitando mi toma de posición, estoy favoreciendo a la corrupción. Con esto no estoy diciendo, ay, los que no participan son unos... No, porque yo ya les dije, yo también pensé, en un momento dije, no, lo único que puedo hacer es irme al campo a ser feliz, porque esta gente están todos re flipados, están mal, ¿no? Son malos, son más malos que la peste. Pero no pude hacerlo porque no quise, porque al toque entendí que no, que tenía la obligación de hacer algo bueno, porque sí. Porque alguien lo tenía que hacer. Y eso, ser equilibrado y ser inteligente y quedar bien con todo el mundo no pega. Pero no solamente eso, quiero decir, tampoco estoy convocando